Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas en el que conversamos con personalidades de la vida política, del mundo de la empresa, de la economía, de la sanidad. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que ha aceptado una vez más la invitación a don Rodrigo Martín Hernández, que, como todos ustedes saben, es presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Rodrigo, bienvenido al canal y al programa. Gracias a usted. Don Rodrigo estuvo con nosotros ya también, afortunadamente, para todos, en una ocasión anterior que fue allá por abril del año pasado. Así que ha pasado un año y medio bien transcurrido y es hora de hacer pues un chequeo a esas actividades colegiales de los médicos y también a extraer unos puntos de vista cualificados, en este caso, sobre la sanidad en Tenerife y también, por extensión, en las demás islas, en La Palma, en las demás islas, en todo el archipiélago. Tenemos que recordar que don Rodrigo nació en San Andrés y Sauces, isla de San Miguel de la Palma, que pertenece al grupo de aquellos primeros licenciados en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, que ha colaborado como docente universitario en la propia facultad y en la Escuela de Enfermería del Hospital Universitario de la Candelaria. Y siempre una de nuestras dudas hoy sería si nuestras universidades, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas, imparten una formación, digamos, excelente a los licenciados y a los graduados en sanidad, o habría programas mejorables. Imparten una buena formación. La Universidad Española en general, y la Canaria va dentro de esa línea, imparten una buena formación. La prueba es que el médico español es apreciado, y dentro de la española del Canario, en toda la comunidad europea y americana, y prácticamente le convalidan automáticamente el título. La parte práctica, España lo soluciona con el sistema MIR, con lo cual, uniendo lo que es la propia Facultad de Medicina con la parte de los 4 o 5 años de prácticas del programa MIR, el médico español está saliendo con una formación teórica y práctica prácticamente a la altura de los primeros países del mundo. ¿Y se prevén cambios sustanciales al hilo de lo que ha dado a llamarse la convergencia de Bolonia o la equiparación dentro de la Unión Europea de los planes de estudio y de las titulaciones? ¿Se prevén cambios a la baja o usted cree que en el caso español se mantendrán? Se prevén grandes planes y grandes cambios en casi todas las carreras. Y tienen una dificultad, yo sé que son dos, no me acuerdo cuál es la otra, pero una es la medicina. Tienen grandes dificultades para adaptar el sistema de la formación médica a lo que se quiera hacer. Bueno, el problema es que se quieren dar el título de lo que sería ahora el equivalente a licenciado, que se llamará de otra manera, con 4 años prácticamente en todas las carreras. Sí. Y la medicina tienen bastantes dificultades para englobar todo lo que es la formación médica en 4 años. No se quiere que se hagan como en otros países, que hay 2 tipos de médicos. Uno es el médico, lo que entendemos en España por médico, y otro que es la parte paramédica, porque entonces estaríamos cayendo ni siquiera en un enfermero, porque es una formación completamente diferente. Y creo que, por lo menos las últimas noticias mías son que la carrera de medicina seguirá teniendo los mismos años que tiene ahora. Es decir, que se va a exceptuar, al menos la carrera de medicina va a ser una excepción dentro de esos 4 años. Parece ser que eso es lo que parece. Otra cosa es que cambie mucho el contenido. Se está hablando de una formación más práctica, se está hablando de determinadas asignaturas, algunas de las cuales ya las va a incorporar la Facultad de Medicina de La Laguna, no sé, en este momento Las Palmas, este próximo año y el siguiente. Estamos hablando de asignaturas de gestión de la sanidad, estamos hablando de asignaturas sobre comunicación, estamos hablando de que el médico antes lo que valoraba cuando veía a un enfermo para que de una manera práctica llegue a la población, lo que valoraba es cuál era su mejor tratamiento. Ahora, en ese cuál es su mejor tratamiento, hay que poner una variable que diga cuál es el mejor tratamiento económicamente posible. Con lo cual la gestión sanitaria cada vez es más importante para el médico, porque no todos los tratamientos son posibles. La medicina hoy prácticamente, y entre comillas, puede hacer muchos milagros, pero hay muchos milagros que cuestan mucho y que no es una sanidad que se pueda extender, como en el caso español, a toda la población, porque no habría dinero.
sencillamente no habría dinero ni siquiera con todo el presupuesto del Estado. Con lo cual el médico tiene que interponer la variable cuál es el mejor tratamiento dentro de lo económicamente posible. Dentro del margen que le permiten la para gastar. Para gastar, exactamente. Bien, usted ha hablado de gestión sanitaria, una de las especialidades precisamente suyas, aparte de la especialización en oftalmología como fundamental, pero también se ha especializado y es diplomado en sanidad pública, en gestión sanitaria, en diseño de políticas de salud, donde obtuvo un máster internacional en Madrid. ¿Significa eso de la gestión sanitaria que usted se va a incorporar a la docencia activa? No, en absoluto no. Esto me ocurrió, lo hice ya hace unos años, sí. Lo hice porque cuando me incorporé al Colegio de Médicos me di cuenta que saber medicina no era suficiente y que habría que saber casi más en la tarea que tenía de dirigir el colegio, más de gestión, o por lo menos tanto de gestión como medicina. Entonces me vi en la necesidad de hacer pues una serie de máster en ese tipo de conocimiento. Dentro de Tenerife, dentro de Canarias, ya que hemos hablado de sus especialidades, ¿qué especialidades podrían y deberían implantarse en un plazo breve en los estudios? En los estudios de medicina, sí. De la Facultad de Medicina. Especialidades, entendiéndolo como lo que hablamos médicos de especialidades, acaba de salir no acaba de salir, hay un proyecto de Real Decreto de un nuevo sistema de especialidades que todavía está en proyecto de Real Decreto que creo que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, de viernes último, pero todavía está en trámite parlamentario, con lo cual yo creo que las especialidades como en sí no deberían de ser más de las que están ya en ese proyecto, que hay algunas diferencias con respecto a lo que estaba ahora. Sí es verdad que hay una serie de especializaciones que el médico debe hacer nuevas, pero en especializaciones que el médico no llama tanto especialidades, entendiendo como especialidades médicas, sino otros conocimientos paramédicos que cada vez son más necesarios en la medicina. Y le pongo un ejemplo tan sencillo, es decir, tenemos que enseñar al médico a ser un buen comunicador, y en realidad la comunicación se estudia más en periodismo que en medicina. Luego, el médico también tiene que ser un buen comunicador. Bueno, si se quiere llamar eso una especialidad, pues sí, habrá que haber otra serie de especialidades, más bien asignaturas y formación dentro de lo que es la medicina. Se lo voy a plantear ahora de otra forma. ¿Qué nuevas, cómo habrían de desarrollarse las atenciones especializadas en las islas? Eso es un problema largo. Habría que cambiar todo el sistema. Por partes. Habría que cambiar todo el sistema. Es decir, el sistema actual está basado en unos hospitales de referencia que están en las áreas capitalinas principalmente y unos pequeños hospitales comarcales limitados en sus especialidades, dependiendo de eso, y unos centros de salud que dan la atención primaria. Estábamos hablando de que habría que potenciar más lo que serían los hospitales, ¿cómo lo llamaríamos?, de segundo, de tercer nivel, lo que serían hospitales comarcales en las islas. Sí. Habría que poner en las islas mayores más hospitales pequeños, centrados en las patologías que son más frecuentes y dejar los hospitales de referencia solo para las patologías más especializadas y más específicas. ¿Sí, sectorializar entonces los grandes hospitales? No, al revés casi. Sectorializar los pequeños hospitales y hacer un macro hospital grande para las enfermedades menos comunes y menos especiales. Y luego habría que darle muchísima más competencia a la atención primaria. Actualmente ya se está hablando de que ya no estamos hablando de atención primaria especializada. Ya en atención primaria, que es el médico de familia o el médico general, el que tradicionalmente hacía la atención, ya están yendo especialistas a los centros de salud. Con lo cual, el centro de salud sería una mezcla entre el médico general, que sería lo que la gente entendía antes por el médico de familia, y una serie de especialistas que ya están en los centros de salud, pero que actualmente están en lo que llaman centros de especialidades, que están a veces algunos centros junto a los centros de salud. No, había que desarrollar que en los centros de salud hubieran las especialidades más frecuentes, por ejemplo, en Canarias, la diabetes. Pues un endocrino debía estar en cada centro de salud. Había una serie de especialidades que tendrían que estar en primaria. No hablaría el médico general en primaria, los especialistas en los hospitales, no. Habría que mezclar todo eso. Bueno, y a partir de ahí se podrían hacer programas de lo que nosotros empezamos a denominar hace 2 años, y ya afortunadamente lo está diciendo mucha gente, de dividir la medicina no por especialidades, sino por enfermedades.
Es decir, un diabético tendría que tener, y ya lo está diciendo y lo piden, y lo ha firmado el apoyo del Colegio de Médicos, pero es una cosa que nosotros veníamos diciendo hace años, de que la persona que es diabética debía ser atendido por el médico general, el endocrino, el oftalmólogo y cualquier otro especialista, el nefrólogo, que necesitara, de manera que el mismo día el señor entraba por una puerta y saldría revisado perfectamente por la otra, cosa que ahora tarda un año. ¿Qué es lo que habría que hacer eso? Pues reformar el sistema. En vez de poner los servicios por especialidades, poner los servicios por patología, por lo menos en las patologías más frecuentes. Es una revolución. Es una revolución, pero que sería muy bueno para el enfermo y a la larga más barato. Y eso supondría también la supresión, digamos, de los macrohospitales. Supondría la reducción de los macrohospitales, la reducción del volumen. Sería más un macrohospital diagnosticado a unos centros muy específicos de diagnóstico, en los casos difíciles, a unos sitios de una microcirugía, a unas actuaciones muchísimo más especializadas. Y eso hay que unirlo, que no lo dijimos antes, con desplazar también lo que es la cirugía menor o incluso mayor ambulatoria. Ambulatorios. Es decir, eso de alguna manera usted lo que está hablando de potenciar la atención primaria plenamente. Muchísimo, pero metiendo allí no lo que es la atención primaria que se entiende, atención primaria médico de familia, sino atención primaria, atención integrada al enfermo. Integral al enfermo, es decir, está pensando más en el enfermo quizá Esto que está en los planteado... presupuestos y que en las situaciones profesionales a veces. No necesariamente, porque a medio largo plazo ese sistema disminuiría lo que se llama la frecuentación, es decir, el número de consultas que el enfermo haría. Lo que una vez que se cambie el sistema, se ahorrarían recursos, porque un señor que ahora tiene que hacer 6 visitas a los distintos centros médicos haría una, y eso ahorraría muchos costos. Claro. Oiga, don Rodrigo, y hablando de atención primaria, está el hilo de la máxima actualidad, de los cambios operados días atrás, sí. Teniendo en cuenta cuando se difunde la entrevista. Días atrás se habla en el caso solo de Tenerife, de más de 400.000 pacientes que han cambiado de médico. Y bueno, la versión oficial de la consejería, como siempre, puede haber una epidemia y la consejería dirá que no nos pasa nada, pero bueno. Eso es una tendencia que a veces los médicos tienen, ya no solo los políticos, sino también los médicos, tienen muy... No alarmar a la población. Con el pretexto de no alarmar, sí, pero una cosa es no alarmar y otra cosa es ocultar la información, ¿no? La información precisa, sin la cual surge el rumor, que es mucho más peligroso. Alarma. Y alarma muchísimo más. Bien, pero la versión oficial, concretando de la consejería, es que no ha tenido incidencia ninguna. O sea, un cambio de esta naturaleza, realmente no tienen en los pacientes, en los 400.000 y pico isleños, no tienen repercusiones. A medio plazo sí. ¿Por qué? Explique. Se lo explico. El enfermo está acostumbrado a ir a un médico. Sí, claro. Y es enfermo tradicional. El enfermo ya, el médico ya se sabe su historia, su vida, sus problemas, sus preocupaciones, y dado el poco tiempo que hay, pues ya va, esa parte se la obvia, porque ya lo conoce. Y también está la parte íntima y personal de que tiene que contarle otra vez todos sus problemas muy personales a otra persona. Bueno, pues esa parte creará pequeñas distorsiones en un futuro, siempre y cuando el nuevo profesional que llegue a la plaza no sepa un poco comunicarse bien con la otra persona. Aunque se comunique bien, siempre habrá cierta reticencia, porque es una persona nueva donde uno tiene que contarle muchas cosas que a veces son muy íntimas. Entonces sí que a medio plazo va a haber una pequeña distorsión que yo espero la colaboración de todos los médicos que cambian de plaza e incluso de todos los ciudadanos a entenderlo, porque independientemente que eso ocurra a medio plazo, que no se va a notar inmediatamente, se va a notar cuando pasen los días, hay que decir dos cosas que quizá, una que hace que esto se note menos en Canarias, que es que estamos tan acostumbrados a que nos cambien de médico y nos pongan sustitutos cada 2 por 3, que mucha gente está acostumbrada a que el médico no sea un médico personalizado, otros sí han tenido la suerte que es el mismo médico que está toda la vida, pero hay muchos centros de salud que están acostumbrados a que le cambien los médicos continuamente. Y esos centros de salud que les pasa eso, el enfermo no va a notar nada. Porque al revés, lo que va a notar es que este es más estable. Y si va a venir nuevo, es uno más, pero se va a quedar siempre. Con lo cual lo agradecerá. Ahora, el centro donde está acostumbrado a que los médicos sean estables, sí van a tener esa, digamos, problema de su intimidad, que hay que contarlo otra vez, que hay que ir más despacio, pero no se notará ahora al principio, se notará a medio plazo, en principio no. También hay que decir que es una cosa buena. Estamos pidiendo plazas fijas,
precisamente para eso, para que cada enfermo tenga su médico y que si no le gusta incluso pueda cambiarse, pero que las plazas estén fijas. Luego a la larga será bueno también, pero bueno, estamos en ese plazo. Oiga, don Rodrigo, y ya que estamos con la atención primaria, los centros, ha hablado de los centros, algunos con instalaciones penosas, a pesar de que hay ayuntamientos que ceden terrenos, que dan facilidades. Me imagino que usted, como presidente del Colegio Oficial de Médicos, por parte de sus compañeros, tendrán abundantes quejas, Sí. porque en algunas localidades los centros de salud ya han llegado a un extremo verdaderamente, yo no diría tercermundista, yo diría hasta casi inhumano, ¿no? Sí. Hay falta de espacio, muchos centros muy masificados, la gente está amontonada, no hay aire acondicionado en muchos de ellos, en verano hay protestas de los médicos, incluso al propio colegio, de que pasa un calor impresionante, y que no hay intimidad. Más que eso todavía, no hay la intimidad suficiente muchas veces por la masificación tan grande que hay. Es un problema a arreglar y que debe ser importante. Es decir, la gente echa mucho de menos, primero las condiciones de comodidad adecuadas, pero a mí me preocupa más la falta de intimidad. El médico está solo, en la mayoría de las ocasiones tiene él que salir a llamar a los pacientes. Cuando entra dentro y está con un enfermo, en algunos casos se tiene un auxiliar. Han separado la enfermería de la medicina, está en una consulta de al lado, pero muchas veces no está dentro del mismo médico. Otras veces está el médico solo, con los problemas que puede tener eso. El paciente está dentro, le tocan en la puerta, alguien quiere entrar, le quiere consultar, abre la puerta, a veces no hay mampara. Es decir, la verdad que es bastante penoso en cuanto a comodidad y sobre todo en cuanto a intimidad. Luego no hablemos de centros de salud que tienen goteras, en fin, ya... O que, como el que usted hablaba antes del aire acondicionado, y también habría que hablar en algunos lugares de la calefacción. Sobre todo en la laguna. En la laguna o en Vilaflor. O en Vilaflor, sí. Donde se cuajan de frío en los inviernos y no digamos si resultan lluviosos. ¿Cómo calificaría usted el ritmo de aplicación del Pacto por la Sanidad en Canarias? Lento, vamos a ver. Recuérdenos usted un poco las grandes líneas de ese pacto. Las líneas, vamos a ver. Yo, para recordárselo a la audiencia, a los El Pacto para la Sanidad era un poco casi todo lo que estamos hablando, era cómo se organizaba la sanidad canaria. Empezaba por mejorar la participación del ciudadano, que es en el punto que está ahora, mejorar la participación del ciudadano en el servicio de salud, sí, para, a través de las sugerencias del ciudadano, de los médicos, de la administración, llegar a una especie de acuerdo para ir mejorando todas estas cosas que estamos hablando, la comodidad, una serie de cosas que se pueden mejorar, que a veces no tienen por qué ser técnicas. Y luego también los asexos, el no tener que estar esperando tanto, muchos aspectos. Bueno, esa era la primera parte. La otra parte era cambiar el sistema, lo que estábamos hablando antes, montar mucha más cirugía ambulatoria, potenciar la atención primaria, dejar los hospitales como hospitales de referencia y organizar todo el sistema por el resto de las islas. Luego había otra parte que era cuál es el problema de las islas no capitalinas. Indudablemente no tienen todos los recursos necesarios. Estamos hablando de rotación de especialistas entre los hospitales de referencia y las islas no capitalinas. En fin, desarrollaban todo, hasta ya luego llegar a extremos ya muy pequeños, ¿no? De la parte administrativa, de detalles y tal. Pero un poco eran las líneas de reformar toda lo que es la sanidad canaria. A mí me gustaría, porque esto para mí es importante, recordar que esto no parte de la consejería. Esto parte de los colegios profesionales que incidir que hacían falta un pacto social. Y llevamos años y años y años pidiéndolo. Por fin alguien se decide a empezar a hablar de esto y empezar a hacer algo. Y cuando lo decide justo en un momento que se le achaca que fue un momento electoralista para rentabilizar ese pacto. Yo ahí no entro. Yo lo que sí digo es que lo llevamos pidiendo mucho tiempo, nos alegramos que alguien lo planteara, aunque fuera en un momento quizás un poco inoportuno, que sabemos que la experiencia tiene 3 granitos de arena ya, que nos seguimos reuniendo los colegios, las organizaciones de usuarios, los sindicatos. Las próximas reuniones van a ser el día 3, creo, y el día 14, que se está consolidando una base, que se está hablando ya de lo mismo que las APAs en educación,
tengan un sistema independiente donde se reúnan los ciudadanos para dar esas iniciativas, parece ser que va a haber una dotación económica para empezar a poner ese granito de arena y que yo espero que esté quien esté en la Consejería de Sanidad la próxima vez, en un momento quizás más oportuno, porque ya no hayan elecciones y ya no se puede acusar nada, desde el primer minuto que el nuevo consejero o consejera, sea quien sea, entre en la consejería, tenga en la cabeza que quizás su primer tarea debe ser continuar el pacto social. Le voy a hacer usted ha dicho de todas maneras que el ritmo de aplicación es lento. Muy lento. Muy lento. Pero bueno, la cuestión es que pueda marchar. Pero le voy a hacer una pregunta sin ningún ánimo perverso, ni muchísimo menos. ¿Usted entiende que al frente de la Consejería de Sanidad tendría que haber alguien especializado en medicina, sea hombre o mujer, o no? ¿O es preferible que no sea médico? Tradicionalmente los políticos han dicho, a mí me han dicho en la cara cuando yo me dedicaba a la política, que era preferible que no sea médico. Yo he defendido una y otra vez que siempre que ha habido un médico, no en la Canaria, sino cualquier consejo, al frente de una consejería de sanidad y de una dirección de servicio, ha funcionado mejor. Con una condición, que sea también un buen gestor. Tienen que buscar a un médico que sea un buen gestor. No un buen gestor que le empecemos a enseñar medicina, porque jamás aprenderá medicina en los 4 años que va a estar al frente. Y con tantas ocupaciones como 10. Y con tantas ocupaciones. Mientras que un médico, sobre todo un médico práctico, que ya haya trabajado dentro del sistema y que sea un buen gestor o que tenga especializado en gestor, para mí es el consejero ideal. Eso hay, sin dudarlo. Bien, vamos con otras aplicaciones. Por ejemplo, la de recientes leyes sanitarias, la ley de cohesión y la ley de profesiones sanitarias. ¿Cómo ve usted ese panorama? No desarrollado, podía ser. Fueron unas leyes que se hicieron al final de la etapa del gobierno anterior. ¿Se han paralizado? Y prácticamente se han desarrollado muy poco. Hasta el extremo de que cosas vitales para el gobierno y para el desarrollo de la sanidad, como es el registro médico, que Europa nos está pidiendo, bueno, vamos a pasarlo a palabras españolas, faltan médicos. Para faltar médicos hay que ver qué médicos tenemos, cuándo se van a jubilar, cuál es el número de médicos que debe sacar cada facultad de medicina, y para eso lo primero que hay que tener es un registro médico. Bueno, ese registro médico estaba localizado en los colegios y por ley lo había hecho el propio Estado, que era el registro principal, independientemente de que los gobiernos y todo lo demás tengan unos registros secundarios. Bueno, pues ese registro, a iniciativa del Colegio de Médicos de Tenerife, al Ministerio de Sanidad y a través de la Organización Médica Colegial, se está empezando a tratar en el Consejo Interterritorial ahora, cuando es una cosa fundamental, no para nosotros los médicos, sino para que no ocurran los problemas que están ocurriendo. Entonces son 2 leyes buenas, no voy a decir que insuficientes como todas, pero buenas, que aportaban muchísimas cosas y aportan muchas cosas y que se han quedado paralizadas. ¿Porque eran del gobierno anterior? Seguramente. No estoy quizás del todo convencido que es lo que iba a decir ahora. Es decir, puede ser que en parte es porque fueron del gobierno anterior y por otra parte porque han puesto una ministra de Sanidad que era una gran tecnócrata que le pusieron como objetivo, al parecer, desarrollar informáticamente lo que era el servicio sanitario y que no se preocupó de desarrollar esas leyes. Quizás no fuera tanto porque eran del gobierno anterior, sino porque la ministra que pusieron en su momento, con una misión específica, muy tecnócrata, para desarrollar un sistema informático necesario, es verdad, necesario para la sanidad, se ha preocupado mucho de eso y ha olvidado lo otro. Ha olvidado lo demás. Oiga, vamos a hablar de financiación y de gestión, una vez más. Si le pregunto por financiación tanto de la sanidad, o sea, de los fondos estatales como de los fondos autonómicos, los fondos propios autonómicos, etc., evidentemente me va a decir que para sanidad todo es insuficiente y tendrá razón, todo es poco para sanidad, porque se trata de la salud de las personas, se trata de un bien inapreciable y por lo tanto todo es poco. Todo es poco. Pero también sabemos de su espíritu crítico, del espíritu crítico de don Rodrigo Martín, en el sentido de que a veces él, probablemente por esa diversificación en gestión y por esa, no echa tanto de menos en ocasiones los fondos, que también, como el cómo se administran esos fondos. Sí. Háblanos de eso. Sí, bueno. Háblanos de los 2 capítulos en el caso de Canarias.
y seguro que nos va a aportar ideas. Le aportará ideas sobre todo a la señora consejera, en lo que le quede, y al futuro consejero o consejera en lo que les quede. Bueno, hay que decir una cosa general, que ya la repetimos antes. Los fondos son siempre insuficientes para sanidad, pero son insuficientes dependiendo de lo que nosotros queramos dar a la sanidad. Se puede tener una sanidad con un nivel, con otro nivel, otro nivel. Si queremos una sanidad máxima, los fondos siempre serán insuficientes. Lo que hay que decir es, con esta sanidad aceptable que queremos, ¿cuáles son los fondos necesarios? Bien, hay dos partes. En cuanto al nivel del Estado, la última opción que tuvieron de hacer un reparto financiero justo, y yo entiendo por justo, aunque tenga otras variables, por población, lo perdieron. Canarias. Lo perdió Canarias y el gobierno no lo ha negado, no lo ha puesto en marcha. Canarias lleva basándose en un patrón de población muy antiguo. Canarias ha sido una de las regiones que más ha aumentado en población, no solo por la inmigración y por el turismo, sino por la propia dinámica de las islas. Y estamos hablando de un patrón antiquísimo. Luego, estamos discriminados totalmente con el resto de toda España. Y eso será una cosa que tendremos que seguir luchando. Luego hay otra parte de los fondos de cohesión, que son los fondos que da Europa por los inmigrantes, el turismo y todas estas cosas, que también se han pactado igual. No se han pactado en base de cifras reales, sino en base de yo que me caes más simpático te doy a ti más y tú que me caes más antipático te doy menos. Eso es una parte. Y luego vamos a la parte de aquí, que es cómo se gestionan estos fondos. Hombre, aquí hay muchas cosas que decir. Pero es cuestión de prioridades. Diga algunas. Bueno, es cuestión de prioridades. Por ejemplo, ¿es necesario llevar un sistema de diálisis a las islas menores con lo costoso que es? ¿O es mejor establecer un sistema de transportes adecuado? Y no voy a cifrarme en un sitio con otro. ¿Es mejor contratar unos cirujanos fijos en la Isla del Hierro, como se están haciendo ahora? Acaban de contratar unos cirujanos nuevos en la Isla del Hierro. ¿O es mejor que traslademos los cirujanos de los hospitales de referencia periódicamente por esos hospitales, que además estarán mucho más prácticos que un médico que dejamos ahí abandonado durante toda la vida? ¿Se debe destinar tanto dinero a lo que es la atención sanitaria pura, o es mejor dedicarle más dinero a la salud pública, la eterna olvidada de la sanidad? Los sistemas de prevención en la diabetes y en montones de enfermedades muy prevalentes en Canarias ahorrarían muchísimo dinero. Se le dedica muy poco dinero a la prevención. Tenemos que poner tanto dinero en cosas que están de moda, como por ejemplo el cáncer de mama, que por supuesto que eso es un programa estupendo, Dios me libre de criticarlo, maravilloso, pero es que hay otras enfermedades tan importantes y a veces que crean más problemas y más patologías, y no se le da esa relevancia que se le da. O sea, tenemos que dedicarnos a hablar de la moda en ese momento en la sanidad, o tendremos que coger el toro por los cuernos y decirle cuál es la realidad. ¿Se tiene que gastar tanto dinero en asesores, en fin, toda la pesca que hay alrededor, o deberíamos de tener más médicos nuevos? Por ejemplo, la proporción entre médicos, enfermeros, auxiliares es la adecuada. ¿Está haciendo cada puesto de trabajo su función? ¿O estamos utilizando un médico para que pase los pacientes a la consulta cuando lo podía hacer un auxiliar, y ese tiempo que pierde el médico en salir, ver la lista, consultarla, rellenarla, llamar al paciente y entrar, lo estuviera dedicándose al enfermo? De verdad tenemos las cosas claras, pero sería interminable, en la gestión de un hospital, que yo estoy de acuerdo en que se ha mejorado la gestión de los hospitales. La gestión de atención primaria está todavía un poquito en pañales. Se está hablando ahora en Canarias de unificar otra vez las dos cosas, es decir, hacer como se hace en las islas menores, que el mismo gerente lleve las dos cosas en plan ahorro. Pues no sería mala idea, pero hay muchas cosas que se podía ahorrar, muchísimas cosas. Y ya no estamos hablando de que haya muchos asesores, que eso al fin y al cabo es el chocolate del loro, sino cosas en la sanidad diaria que se podía ahorrar. Y se podía dar también mejor atención a la población, ahorrando en esas cosas. También habrá que decirle a la población, porque alguien tendrá que decirlo, y yo lamento mucho que los políticos no se atrevan a decirlo, que a veces hay que darle un tironcito de oreja, porque la población muchas veces obliga a ir a la sanidad por unos caminos que entienden que son los mejores para ellos y a veces no son los mejores.
Y se perjudican todos por una cosa. Bueno, le cuento el chiste del clásico enfermo, ¿no? Es decir, Pepita, hace 3 días que no te veo, esto 2 amigas en el ambulatorio. Sino, es que no pude venir a la consulta de ambulatorio porque he estado 3 días enfermo. O sea, que iban allí a la tertulia. Hay muchas cosas. Evidentemente, sí. Muchas cosas que habría que decir. Y también los sistemas de automedicación, etcétera. Oiga, vamos a hablar de... Si me saca el tema de los medicamentos, hable. Tenemos problemas con los farmacéuticos y con otros colectivos. Hombre, porque hay una cosa que está clara, es decir, nadie se atreve a coger el toro por los cuernos. Lo único que hacen en España los gobiernos, tanto el estatal como el autonómico, es limitarse a pactar con la industria farmacéutica, no estoy hablando de los farmacéuticos, sino de la industria farmacéutica, para que les den un tanto por ciento de los beneficios todos los años que ellos en teoría vuelven a invertir en sanidad. Cuando hay cosas que son muy sencillas, es decir, trabajar con, como hacen montones de países, con cantidades establecidas de un medicamento. Por ejemplo, si yo le mando a usted 8 pastillas, son 8. No es un frasco que tiene 9 o 10 o 11 y que a usted le van a sobrar 3 y las tira. O 16. Eso es más, o 16, y eso es más costoso. Por ponerle ese ejemplo. Y luego el control. Las cajitas tendrían que estar todas con código de barras muy especificado y controladas una a una. No, en España se controla una. El resto va por el sistema normal. En fin, hay un montón de... Además, los farmacéuticos también se quejan de otra serie de pegas que tienen en la administración de tal. Habría que escucharles, porque tampoco están muy satisfechos con determinados requisitos que se les piden en determinadas cuestiones, etc. Parece ser, corríjame, pero parece ser que España... bueno, pues, por ejemplo, somos el segundo país, después de Francia, que más antibióticos consume, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bueno, por supuesto que habrá algunas consecuencias de la automedicación donde también, como consecuencia de la automedicación, con sus consecuencias negativas, estamos en el grupo de cabeza. Esto evidentemente nos habla de una necesidad de educación. Usted antes hablaba de que los políticos no se atreven, y es verdad, a decirles las verdades del barquero a la ciudadanía, porque temen el voto, o el que no les voten, o lo que sea, ¿no? Entonces, y a ver quién le pone el cascabel al gato. Pero claro, alguien tendrá que ponerle el cascabel de la formación a la ciudadanía, al gato de la ciudadanía, digamos, en el propio beneficio de la ciudadanía. Lo estábamos haciendo a través de lo que estábamos hablando antes. Los consejos de salud tienen que ser los órganos que lleven la formación a la ciudadanía, porque son ellos mismos, o gente nombrada por ellos mismos. Y esa formación implica que si uno tiene pues, una lista de antibióticos, de 20 antibióticos, y se usan indiscriminadamente, llega un momento que esos antibióticos no son efectivos. Pero no solo no son efectivos, sino que además hacen que hay determinados gérmenes que se hacen resistentes a esos antibióticos. Inmunes, completamente. Claro, con lo cual tendremos que estar sacando cada vez antibióticos más nuevos, que son más caros, que tienen una serie de inconvenientes y no terminamos nunca. La automedicación tiene muchos problemas, ese es uno de ellos, pero bueno. Vamos a mirar otras comunidades autónomas, que no es feo. No es feo, nunca es feo salir del propio ombligo. Es decir, a veces hay que mirarse el ombligo, pero a veces, pero no constantemente. Entonces es bueno mirar a otras comunidades autónomas. Vamos a ver los precedentes de Cataluña. Yo en los precedentes de Cataluña quería que me comentase 2 aspectos, ¿no? Uno, el de la resolución del conflicto, un conflicto en el que los médicos no solo pedían dinero, sino que también lo pedían, sino que pedían de algún modo lo que ellos llamaban la recuperación del deteriorado prestigio profesional, ¿no? Al final, la mejora de las atenciones a los enfermos, ¿no? Es decir, yo sé por dónde va yo. Más o menos iban por ahí las cosas. Aquí, el consejo de la profesión ¿Aquí qué médica. pasa? ¿Que los médicos son más tranquilos, menos No, se está pidiendo igual. Sí, igual. Se está pidiendo lo mismo. Y el otro, perdona que le diga, y el otro, porque está ligado con esto, es el consejo de la profesión médica. Sí, están. Que están ligados, para que nos explique que ustedes también están por esa labor. ¿Qué es eso del consejo de la profesión médica? ¿Para qué es y para qué es? ¿Y para cuándo aquí? Lo que pedimos, lo estamos pidiendo ya, Sí, sí. Es un órgano asesor. La última huelga que se hizo en Cataluña fue menos por el dinero, que no tuvieron unos grandes incentivos, y más por establecer la dignidad del médico.
y ellos cifraban la dignidad del médico en establecer un consejo de la profesión médica. ¿Qué significaba el Consejo de la Profesión Médica? Pues que los médicos fueran como crear una especie de organismo entre todas las organizaciones médicas y la administración y los ciudadanos para que asesoraran a la Consejería de Sanidad sobre la sanidad y sobre lo que creemos que debe ser la sanidad. Solamente no podemos decir lo que es, pero que sí haya una relación directa, porque actualmente no existe. Existió en su tiempo, desapareció con gobiernos posteriores y actualmente pues nadie se ha preocupado, pero sí se ve cada vez más que es necesario. Concretamente, la Consejería continuamente llama a los organismos médicos que ya están de una manera dispersa para pedirle asesoramiento en determinadas materias. Entonces, institucionalizar de una manera oficial eso que es el Consejo de la Profesión Médica como órgano asesor. Y se llegó a hacer una huelga de eso. Y en cuanto a las iniciativas de otras comunidades autónomas, y si me habla de Cataluña o de Valencia o de otra serie de comunidades autónomas, la gran valentía que han tenido es que se han equivocado muchas veces y que muchas de ellas pues deben mucho dinero, pero que han avanzado mucho más que la Canaria. Es decir, la Canaria se ha limitado a seguir las líneas que le marcó el INSALU, con ligeras mejoras pequeñas. Pero no ha tenido iniciativa propia. No ha tenido iniciativa propia. Es decir, si damos marcha atrás, no ha habido, y mira que se han propuesto, muchas cosas que podían haber sido de Canarias. Es más, muchas iniciativas nuestras las han cogido otras autonomías porque se oyen en los medios de comunicación. La administración aquí no las ha puesto en marcha y las han cogido en otras autonomías. Y se están poniendo en marcha en otras autonomías. Entonces, los catalanes lo único que han tenido, me refiero a la administración catalana, la valentía de tirarse al río. Y han hecho muchas cosas malas, y muchas cosas buenas. Las malas le han desaparecido porque se han dado cuenta que no las corrigen y no les servían, pero las buenas las han dejado. Y eso es un poco lo que yo echo de menos en Canarias, el atrevimiento de empezar a hacer cosas que no se han hecho en otro lado. Aquí una cosa nueva les da terror a la administración, porque se pueden coger las manos, no saben lo que saldrá, no sé si, pues bueno, pues si uno se equivoca, lo corrige, pero muchas de estas cosas van a ser buenas. Y por lo menos sale uno diciendo, Canarias es puntera en esto y en lo otro. No con tanto miedo. El miedo que hay aquí en la administración canaria tradicional, a mí me recuerda, con perdón, el miedo la inferioridad que siempre ha sentido o ha sentido en otras épocas Canarias con respecto al resto del territorio. Claro. Es decir, complejo de inferioridad. Claro, los canarios podemos hacer por lo menos tanto que como cualquier otra comunidad. Debemos dejarnos de tener miedo. Y hay iniciativas en Canarias buenísimas que se han planteado aquí, que los han cogido. O sea, yo le puedo poner 20.000, bueno, 20.000 no, pero unos cuantos ejemplos, y que lo han desarrollado en otros lados. Y aquí cuando se le dice a la administración... Cita uno. Una cosa tan sencilla como, por ejemplo, que haya... A ver, lo que hablamos antes de las enfermedades por patología. Fue una idea que salió de aquí y ahora está extendida en toda España y en parte del mundo. De muchos países occidentales, pero el primero que empezó a hablar de eso fue aquí en Canarias. Otra, que ni siquiera ha salido, y bueno, si la nombramos empieza a salir. Nosotros pensamos que hace falta un equipo de comunicación en urgencia y en los centros de salud masificados. Y eso hay un pequeño precedente en el hospital universitario. Cuando empezó a formarse había un médico que hacía un poco, que se llamaba médico distribuidor, que hacía un poco de esa comunicación entre el paciente que no sabía bien lo que quería, le informaba tal. Bueno, pues en urgencias ahora hace falta que no salga un señor administrativo a decirle, don Pedro Pérez, a ver, su padre que no sé qué. Fatal. Un médico que lo pase, le siente, mire usted es la familia de don Pedro, sí, mire, está en este problema, estamos esperando esto, creemos que tiene esto, tal, y el señor sale. Siguiente, familia de no sé quién. Entra otra vez, se le informa, como un médico, sin que sea ese médico el que lo esté tratando, el responsable. Pues ese equipo de médicos que podía estar en los centros de salud masificados, pero sobre todo en los servicios de urgencia y que evitaría muchos de los líos de urgencia, debería de estar ahí. Sí. Eso no existe. Claro. Parece una tontería. No es ninguna tontería. ¿Usted sabe si eso existiera, la tranquilidad con que los pacientes, las familias de los pacientes que están esperando en urgencia, se sentirían el que hubiese un médico informándole, que a su vez entraría dentro y hablaría con el compañero, y el compañero le explicaría técnicamente lo que tiene, y él lo supiera traducir al español del paciente que no entiende términos técnicos, y que tampoco va a entender la administrativa que va a informar al paciente, con lo cual informará muy mal. Entonces, ese médico, eso es una idea que se va planteado en los hospitales
y que afortunadamente yo no lo he dicho, es la primera vez que lo digo en público, sí se lo había dicho a los gerentes. Uno de ellos me dijo, hombre, esto me parece un poco demasiado novedoso, no voy a decir cuál. Sin embargo, el otro, hablando con él hace 2 semanas, me dice, me parece buena idea, yo creo que deberíamos hacerlo y ampliarlo muchísimo más. Y estamos empezando a hacer esas cositas. Lo de la cirugía ambulatoria mayor, también son ideas que, bueno, eso ya estaban en todo el mundo, pero muchas ideas partieron de aquí, ideas que parecieron pequeños. Los servicios, sobre todo, lo llamábamos aquí porque ahora se llaman servicios multidisciplinares, se llaman de otra manera, pero aquí lo llamamos los servicios por patología, salió de aquí. Esa idea salió de aquí. Si se cogen las hemerotecas, cuando nadie hablaba de eso en España, aquí se estaba hablando ya de eso, y ya se está haciendo en otros lados y aquí todavía no. Vamos a hacer un quiebro. ¿Qué opina usted de los polvos del doctor Meléndez? Bueno, vamos a ver. Le voy a decir mi opinión personal como ciudadano. Por supuesto. Yo pienso personalmente que lo único que hacen es quitar el ansia de comer y de absorber determinados alimentos y que serían posiblemente útiles para algo si se metieran en una investigación reglada, que es un poco lo que decimos nosotros. Es decir, un señor biólogo, por lo tanto con un prestigio profesional que, bueno, valía, era un técnico en la materia, encuentra una serie de cosas, empieza a hacer un experimento y empieza a ver una serie de resultados, pero no hace un estudio arreglado. No coge el estudio arreglado es el que está para todos los investigadores médicos, arquitectos, farmacéuticos, biólogos. O sea, un estudio de investigación reglado está establecido, no vamos aquí a recordarlo, pero tiene unas normas establecidas y no las hace. Y lo empieza a vender como el político vende demagogia. Lo empieza a vender demagógicamente y tiene la fortuna de convencer a la población. Y desde ese punto de vista, cada uno es libre para elegir lo que quiera, pero no deja de ser demagógico. Y parece ser que hay profesionales que han dicho que tienen contraindicaciones, hay estudios internacionales con esas sustancias que indican que sí tienen esas contraindicaciones, y estamos hablando de estudios de otros países que indican que a dosis determinadas tienen esas contraindicaciones. Se empieza a hacer una demagogia en la cual yo no quiero entrar, se habla que no son medicamentos, que son alimentos, eso es, la ley está clarísima, y la última ley que se ha olvidado todo el mundo, la ley sobre los medicamentos, todavía lo aclara más, estamos hablando de una ley que no tiene ni un año, todavía lo deja más claro, cualquier producto, sea alimento, sea lo que sea, que se utilice con fines medicamentosos o de tratamiento de cualquier cosa, es un medicamento, por definición, aunque ese mismo producto esté en otro alimento y se utilice como alimento, por definición. Sin embargo, algunos compañeros suyos médicos sí que son muy partidarios y están involucrados. Hay algunos médicos que piensan que pueden ser útiles. Claro. Bien, yo lo único que digo es lo que digo siempre, lo que se debe hacer con eso es hacer una investigación reglada, presentarla a los medios técnicos, que sea comprobado por otros investigadores, que es lo que me asombra que no se haya hecho, y que los otros investigadores avalen que lo que se dice ahí es adecuado. Y ojalá haya una cosa que sirva para algo. Pero actualmente estamos hablando en demagogia. O sea, resumiendo mucho todo es, si hay una investigación y eso sirve para algo, publíquese, permítase que otros investigadores repitan el experimento o el sistema a ver si los resultados son los que dicen, porque a veces, incluso haciendo de una manera rigurosa, hemos tenido grandes problemas a largo plazo, y si se repiten los resultados con unos investigadores independientes en cualquier sitio del mundo, entonces, digamos, sirve para esto y se incorpora a la medicina. Es sencillo, no se quiere seguir por ese camino, se empiezan a utilizar subterfugios y una serie de cosas. Bien, ¿por qué tiene que ser obligatoria el registro de los colegiados en los colegios? Porque facilita muchísimas cosas a la administración. Empezamos por lo que dijimos antes. Estamos hablando que faltan médicos. Si tuviéramos un registro hecho y dada la competencia a alguien, que en este caso el que lo debe llevar, entiendo yo que son los colegios profesionales, porque son los que tienen la competencia para coger todos los médicos a nivel de toda España, no a nivel local, sino a nivel de toda España. Y porque así está hecho en todo el mundo occidental, en Europa, de una manera. Se habla aquí de los colegios, en Europa se llaman órdenes médicas, lo de menos es el nombre. Una organización que lleva el registro de todos sus médicos, pues facilita el que no vayan a faltar médicos.
como está ocurriendo en España. Facilita que se equilibre el número de especialistas. Facilita que cuando un juzgado reclama a un perito, vaya. Porque ahora llegará un momento que si no es obligatorio ese registro, cuando ahí me llama un juzgado diga, vaya usted al gobierno de Canarias. Cuando ahí me diga el Estado, quiero saber el número de médicos que hay, le diga, pues yo también, porque no está registrado obligatoriamente en ningún lado. Luego yo no puedo decirle a los médicos que se registren todos, porque no hay obligación. Es decir, facilita el desarrollo de lo que es la medicina, la parte administrativa de sus necesidades. La parte que se implica con la justicia, la parte que se implica con la parte forense, la parte del intrusismo, de que no hayan gente que esté mal preparada y que esté ejerciendo la medicina, que ocurre y ocurre continuamente. Si no existiera, sería muchísimo más. Facilita un montón de cosas. Entonces es necesario que alguna organización, que parece ser, porque está en el mundo horizontal, que deben ser estas organizaciones médicas, bien si llámese órdenes médicas, colegios de médicos, el nombre es lo de menos, pues tenga registrados todos los profesionales y los obligue a tener una formación adecuada, con una calidad adecuada y que utilicen unas normas éticas, que es una cosa que a mí me da cada vez más miedo. No es lo mismo la ética europea, la ética española, que la ética de otros países del mundo, por no nombrar a nadie. Y la ética en la medicina es muy importante, y a mí eso cada vez me da más miedo. ¿Tendrá relación esa ética también con la vocación y con los conceptos meramente salariales? Sí. ¿O no tiene que ver? Bueno, ahí esto es una... Con la crematística, sí. Y con el ser buena gente. Eso es una teoría que yo sacaba en la apertura de curso última, y hablaba del médico... no sé si lo denominé trabajador o asalariado, y el médico vocacional. Hombre, y ahí vamos a echarnos la culpa a los médicos, y un poco quizás a las facultades también. Están saliendo pues quizás algunas promociones de médicos muy preocupados por la técnica. El escáner, la radiografía, la analítica, y menos preocupados de lo humano. Se está descuidando el aspecto humano, el entender a la persona que está enfrente, el saber comunicarse con ella, el ponerse en el lugar de ella, que eso a veces cura tanto como el escáner. Entonces, eso es lo que yo llamo más médico vocacional, que se va teniendo con los años. Mira, la medicina es tan bonita y tan dura que a la larga cualquier médico, salga como salga formado, va a tener una parte de eso, porque la profesión lo hace. Pero se debía hacer antes. Desde la facultad se le debía recordar al médico que el médico debe ser, sobre todo, como se decía antes, un médico vocacional, antes que nada. Y luego la teoría del médico asalariado, que parte de unos determinados gobiernos que cambian la teoría médica y dice que el médico, acuérdense, estamos hablando de hace 15 años, de que el médico debía ser un trabajador como otro cualquiera, que bien se va, trabaja 8 horas y se le paga. Pues eso, con los años, se ha ido introduciendo dentro de la medicina. Y ya hay muchos médicos que piensan que lo que deben ser ellos es ir, trabajar 8 horas y luego recibir un salario. No ganar mucho dinero, sino recibir un salario. Bueno, algunos piensan que ganar mucho dinero. Bueno, también, pero me refiero que vamos a entrar, aparte de lo mucho dinero, que ellos son unos señores que trabajan 8 horas y le pagan un dinero, un salario, un sueldo. Y que luego ya no, ellos quieren calidad de vida y vivir su vida, su familia y tal, con lo cual es respetable. Pero le falta la parte de vocación. O sea, antes la preocupación humana por el enfermo, cómo está, tal, que aunque lo tienen también en sus 8 horas de trabajo, pero quizás es que yo no he podido hacerlo, no digo, pues quizás el equivocado soy yo. Yo, cuando llego a una persona, y no como médico, sino incluso como amigo, me es muy difícil irme luego fuera del amigo a pensar en mi calidad de vida y en otras cosas. Es decir, el que a uno le llegue dentro, sea un amigo, sea un enfermo, lo vive por la noche y lo vive por la mañana y le da vueltas a ver hasta dónde uno puede arreglar lo mejor que sabe con él. La medicina tiene que vivir continuamente ese espíritu. El médico tiene que dormirse pensando que quizás se equivocó. Yo a veces me despierto pensando, oye, ¿y si lo que hice aquí, pues quizás esto podía ser mejor? Y a veces me quedo en la duda de decir, ¿y si llamo a la familia? Pero me quedo diciendo, si ya le dije una cosa, no le voy a decir otra, no puedo demostrar tal. O sea, eso lo está viviendo uno continuamente. Y eso es lo que tiene que vivir el médico desde la Facultad de Medicina.
Sí, bueno, la figura venerable del médico tradicional, de aquel médico tradicional familiar que visitaba la casa, que visitaba al enfermo, a los enfermos. Y que no estaba masificado. Que no estaba masificado y que tampoco estaba asalariado. Tampoco. Porque muchas veces no solo no cobraba por devolver la salud o por atender, simplemente de un modo maravilloso a las personas enfermas, sino que además hasta les procuraba otros tipos de ayudas, ¿no? Aparte de eso. Y era el confesor. Sí, una especie, digamos, de, dicho en términos groseros, diría yo, una especie de jefe de tribu, pero en el buen sentido, ¿cómo se decía? De sí, hechicero. De hechicero de la tribu. De hechicero he querido decir. Hechicero de la tribu, lo que pasa es que no me salía al principio la palabra y dije jefe. Hechicero de la tribu, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido tal. Bien, lista de espera. El otro día, son inevitables que se lo plantee. Es decir, no digo eso, sino... El otro día leí el siguiente titular: los aquejados de osteoporosis, debilidad de los huesos, simplificando, ¿no? Digo para el gran público, en lenguaje de Román Paladino, ¿no? Tardan 1 año en ser diagnosticados. Sí. Es decir, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no hablemos de los calvarios, o sea, a pesar de que dicen que las listas de espera se han agilizado, se han dicho tal, se han acortado, siguen siendo, en muchos casos donde no hay mangas, y perdón por la expresión, y donde no hay influencias, no hay el amigo del amigo, en muchos casos, son realmente, las listas de espera son indignantes. Bueno, yo qué sé, esa información, ese titular lo leía junto con la aclaración de que al parecer el 90% de los que sufren, por ejemplo, fractura de cadera, pues lo que tienen es déficit de vitamina D, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y eso como consecuencia osteoporosis. Claro, bien. Es decir, ¿no hay modo de acabar con esa lista de espera? Las listas de espera no se van a acabar nunca. Lo que sí se pueden poner en acortar o poner en un tiempo razonable. Antes de que se mueran muchas personas. Sí, hay que influir en muchas cosas ahí. Primero, la parte de educación, vamos a poner primero, pero no porque sea lo primero. Educar a la población que no utilicen la sanidad cuando no lo necesita. Hay mucha gente que utiliza la sanidad pública porque es gratuita sin necesitarlo. Otro, poner mucho más dinero en prevención. Si se previera, pues como se está haciendo ahora, la diabetes, el tabaquismo y una serie de problemas, las insolaciones solares, pero que al mismo tiempo es necesario coger un determinado sol, un tiempo, precisamente para tener vitamina D, pero si se educara a la población, qué es lo que es la salud pública, en la prevención, educar a la población, en teoría, se ahorraría también mucho luego lista de espera. Y luego en lo que es la asistencia sanitaria pura y dura, en la consulta, en atención primaria, primero, que la gente se conciencie de que debe ir cuando de verdad está enferma, y segundo, tiene que ser mucho más resolutiva. Muchísimo tiempo, se pierde simplemente mandando al enfermo de un sitio a otro y haciendo papeleos mandándolo de un sitio a otro, cuando se podía resolver en el mismo sitio. Estamos hablando de hacer una especie, entre comillas, de ventanilla única. El enfermo no tiene que llevar el papel por el sistema. El enfermo tiene que ir al sistema, diagnosticárselo y darle el sistema todo resuelto en un mismo sitio. Y mucha parte de la culpa de las listas de espera la tienen, estamos hablando de listas de espera globales, solo de consulta y de quirófano, la tiene el papelito. Un enfermo llega a su médico de atención primaria, que lo manda a un especialista de zona, que le da 6 meses para tal, que el especialista de zona no hace nada, sino simplemente volverlo a remitir al hospital, me estoy refiriendo en estos casos, en muchos casos, lo remite al hospital, el hospital es donde se le comprueba todo y pasa a otra lista de espera. Si directamente su médico de cabecera lo mandara a un especialista, el que fuera, y ese especialista la incluyera en una lista quirúrgica y lo operara, se ahorraba ya solo, simplemente por problemas administrativos, haciendo una ventanilla única, las listas de espera hacían así, pero así. Y luego, en el resto, es mejorar la técnica. Es
desarrollar la cirugía ambulatoria, poner quirófanos en todas las comarcas y decir, tenemos tantos habitantes, necesitamos tantos especialistas. Los ratios están ahí puestos en gestión y se dice, por tantos habitantes, con esta frecuentación de los habitantes, con este tipo de patologías se necesitan tal número de especialistas. Pues ponerlos de una vez. Muy brevemente, porque ya el tiempo se nos va, pero muy brevemente yo quería preguntarle, por un lado, esa próxima ley de dependencia que se quiere aplicar a partir del 1 de enero, municipios, islas, archipiélago. Y por otra parte también quería plantearle a usted si ha habido conversaciones, si ha habido diálogo entre la Consejería y el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia de Tenerife, con esa iniciativa de que quiere implantar la Consejería ahora de programas de tratamiento de la anorexia y de la bulimia, ¿no?, por ejemplo. Sí, bueno, con respecto a los programas, por empezar por la segunda parte, no han habido prácticamente contactos. La Consejería desarrolla una serie de programas por su cuenta, no se coordinan, no cuentan con, y a veces incluso se repiten programas, que los que desarrolla el Colegio por un lado y Consejería por otro. Sería deseable, y no es la Consejería, esto debía ser una competencia de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales. Sería bueno la coordinación. Y con respecto a la ley de dependencia, fundamental. Solamente decir una cosa, todavía incluso compañeros médicos no tienen claro el asunto. Hay una cosa que es fundamental, sin hablar de nada más. La ley de dependencia a partir del 1 de enero del 2007, es decir, ya es obligatoria como la sanidad. ¿Qué quiere decir esto? La gente está acostumbrada ahora a que lo que son los servicios sociales, que sería lo que es la ley de dependencia, uno va al ayuntamiento, el ayuntamiento le dice, pues tenemos fondos, no tenemos fondos, usted está en la lista, le tocará. No, ahora es obligatoria. Es decir, la misma obligación que tiene usted de pedir que el médico lo atienda, tiene que ser en la dependencia. Un señor que no se atienda por sí solo, están obligados a atenderlo. Por último, Rodrigo, la vez anterior iban ustedes a celebrar el colegio, a organizar las primeras jornadas, ahora van a ser las segundas, este noviembre, las segundas jornadas de la sanidad en Canarias. Quiere decir que las primeras jornadas tuvieron fruto y fueron provechosas. De las primeras jornadas se arreglaron muchas cosas. Primero se le dio un repaso tan fuerte a los problemas que había en la sanidad, que la propia Consejería me comentaba el otro día que si le íbamos a dar un repaso tan grande como la otra vez, no iban a asistir. Afortunadamente tengo que confirmar que sí iban a asistir. Y ahora vamos a hablar de comunicación. Comunicación entre los médicos, con otros profesionales, con la administración y con los ciudadanos. Y espero que tengan un éxito tan grande como las anteriores. Van a ser el 22 de noviembre y creo que se han sacado muchas cosas de las anteriores, que habría que tener mucho tiempo para hablarlas, y espero que se saquen bastantes cosas de esto. Muy bien, oiga, feliz de estar al margen de la política, definitivamente. Muy feliz. Muy feliz. Más feliz que nunca. ¿Y cómo ve la política? Ahora necesitaremos la entrevista para preguntarle a don Rodrigo para que nos hable a fondo de la política canaria. La política la veo como un ciudadano. O sea, a mí lo que me molestaba más de la política era el que tener que adaptarme a una dependencia de lo que dijera un partido, que venía siendo una especie de tiranía impuesta por las necesidades del partido. Como un ciudadano se ve que uno puede decir lo que quiere, aunque esté equivocado, pero tiene una gran tranquilidad en que puede hablar de lo que quiere. Y se da cuenta que así vive uno bastante más tranquilo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, hablar con don Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Le agradecemos todos los criterios que ha expresado, muy valiosos, sin duda. Y bueno, ¿usted desea agregar algo? No, darle las gracias a todos y expresarle pues, mi agradecimiento por esta ocasión que me dan de llevar lo que plantea el Colegio de Médicos al público de Canarias en general. Muy bien, pues mucha suerte con ese colegio, colegio en el que ya lleva unos años de presidente y colegio que le deseamos, por supuesto, una larga permanencia. Esperemos que haya relevo pronto. Y muchísimas gracias a todos ustedes, hasta una próxima ocasión, deseándoles, como siempre, que procuren ser felices en la medida de lo posible. También procurando por la sanidad y procurando por ir educándonos sanitariamente. Muchas gracias.